Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID-19 y la coagulación sanguínea. Bien, como sabemos, las complicaciones infecciosas en pacientes críticos pueden activar múltiples sistemas de coagulación y respuestas inflamatorias que si bien son necesarias para la defensa del huésped, pero pueden conducir a coagulación intravascular diseminada. Este es un término que vamos a utilizar mucho el día de hoy, por lo que es importante aclararlo antes de continuar el video. Cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada, nos referimos a un proceso que se caracteriza por la activación excesiva del sistema de coagulación, lo que conduce a la formación y acumulación anormal de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos, con el consiguiente consumo de los factores de coagulación, lo cual a su vez puede provocar hemorragias en otras áreas del cuerpo. Entonces, la respuesta inflamatoria o la reacción inflamatoria que se da en un paciente que se infecta por COVID-19 conduce a un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, lo cual tiene diversos efectos, entre ellos la activación de la coagulación. El SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19, no parece tener efectos procoagulantes intrínsecos en sí, o sea, propios del virus, sino que las alteraciones en las pruebas de coagulación que se dan en estos pacientes generalmente se debe a una respuesta inflamatoria profunda, lo cual vamos a evidenciar más adelante en el video. Las primeras evidencias o los primeros informes sobre anomalías en los parámetros de coagulación en pacientes infectados por COVID-19 aparecieron en China. Y dentro de ellos tenemos este estudio que fue realizado con los primeros 99 pacientes hospitalizados en Wuhan, el cual reveló lo siguiente, que el 6% de los pacientes tenían el tiempo de tromboplastina parcial elevado, un 5% tenían el tiempo de protrombina elevado y el 30% de ellos el tiempo de protrombina estaba bajo. El dímero D estaba elevado en el 36% de los pacientes, un 12% de ellos tenían trombocitopenia y los biomarcadores de inflamación como la interleucina 6, la velocidad de sedimentación globular y el PCR estaban elevados en la mayoría de los pacientes. Otro estudio realizado con 138 pacientes desde su admisión hasta los 14 días, al momento de la publicación del estudio, este reveló que el 42.6% de los pacientes estaban dados de alta, el 45.9% permanecían hospitalizados y el 11.5% de ellos habían fallecido, es decir, 21 pacientes fallecieron. De esos 21 pacientes fallecidos, 15 fueron diagnosticados con coagulación intravascular diseminada en las autopsias. Ahora, ¿cómo se relacionan la inflamación y la coagulación? Cuando nos infectamos, ya sea por un virus, una bacteria o un hongo, se desencadena en nuestro cuerpo una respuesta inflamatoria compleja. Como mencioné al principio, la activación excesiva del sistema inmune provoca un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, lo cual a su vez ocasiona daño en el sistema microvascular, activa la coagulación e inhibe la fibrinólisis. Además, se ha observado que los niveles de antitrombina son menores y los de dímero D y fibrinógenos son mayores en los pacientes con COVID-19 que en la población general. Todos esos cambios que se producen en el sistema de coagulación en respuesta a la inflamación se conoce entonces como tromboinflamación o inmunotrombosis. Cuando la coagulación es activada en respuesta a la inflamación, esta se da a través de varias vías procoagulantes. Entre ellas tenemos la de los polifosfatos, derivada de los microorganismos, los cuales activan las plaquetas, los mastocitos y el factor 8 de la coagulación, además de que amplifican la respuesta procoagulante de la vía intrínseca de la coagulación. También están las citocinas, que los efectos inflamatorios de estas activan las células endoteliales y provocan lesión endotelial. Al haber lesión endotelial, aumenta la trombocitopenia, porque cuando hay lesión endotelial aumenta la agregación plaquetaria y por lo tanto va a haber mayor trombocitopenia y disminución de los anticoagulantes naturales. De las citocinas, la interleucina 6 juega un papel muy importante en la red de mediadores inflamatorios y puede
causar trastornos de la coagulación por diversas vías. Por ejemplo, estimula la síntesis de trombopoyetina y fibrinógeno a nivel hepático. También aumenta la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta la expresión de los factores tisulares de monocitos y activa la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Con la trombina producida en la cascada de coagulación, esta estimula al endotelio vascular a que produzca más interleucina 6 y otras citocinas, con lo que aumenta el daño al endotelio. Con relación a la alteración de las plaquetas, se ha observado este fenómeno por varias vías. Por ejemplo, daño indirecto mediante invasión de células madres en la médula ósea, o sea, no se ataca directamente a las plaquetas, sino a sus células precursoras en médula ósea. O daño directo mediante la activación del sistema de complemento. Además, la inflamación y la hipoxia producida a nivel pulmonar en el caso de los pacientes con neumonía provoca agregación plaquetaria y trombosis, lo que a su vez aumenta el consumo de plaquetas y contribuye más a la trombocitopenia. Bien, como hablábamos en el video anterior, donde explicábamos la fisiopatología del coronavirus y decíamos que el receptor que utiliza el virus para ingresar a las células pulmonares y replicarse es el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Pero ¿qué pasa? Este receptor no solo se expresa a nivel pulmonar en los neumocitos, sino que también lo hace o es expresado por las células endoteliales de múltiples órganos. Entonces, cuando el virus se une a su receptor, el reclutamiento de células inmunes, ya sea por infección viral directa del endotelio o por activación del sistema inmunitario, puede provocar una disfunción endotelial generalizada asociada a la apoptosis, es decir, a muerte de las células endoteliales, que si recordamos es lo mismo que hace con los neumocitos cuando los invaden. Aquí en la imagen podemos ver ya el endotelio entrando en disfunción endotelial. Aquí hay agregación plaquetaria, adherencia de los monocitos a las células endoteliales, etc. Entonces, el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos para los espectadores que no son del área de la salud, es un órgano endocrino, autocrino y paracrino, es decir, produce múltiples factores que intervienen en la regulación del tono vascular y mantenimiento de la homeostasis vascular. Entre ellos tenemos el ácido araquidónico, la endotelina, la L-arginina, el óxido nítrico, la prostaciclina, el anión superóxido, el tromboxano A2, el AMP cíclico y el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, cuando el endotelio entra en disfunción ya, ese equilibrio vascular que había entre los factores de relajación y de constricción se pierde hacia una mayor vasoconstricción. Al haber mayor vasoconstricción es menor la cantidad de sangre que llega y por lo tanto también de oxígeno, lo cual conduce a isquemia. Y con la isquemia luego viene inflamación, edema y un estado procoagulante. En informes recientes se mostraron inclusiones del virus dentro de las células endoteliales y también se demostró apoptosis endotelial en las autopsias. Entonces, como vimos, los mecanismos que activan la coagulación en las infecciones por SARS-CoV-2 parecen estar más relacionados con respuestas inflamatorias en lugar de propiedades específicas del virus. Y hasta aquí el tema del día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y compartir el video.